Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que les interesa del mundo del espectáculo turco. ¡Qué felicidad tenerlos aquí! Espero que estén listos para un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en una relación que marcó a toda una generación de fans, una pareja que vimos crecer en pantalla y fuera de ella, la de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo sé. Han pasado años desde que terminaron, ambos han seguido sus caminos, pero la química que tenían en Medcezir fue simplemente innegable. Y hoy, amigos míos, vamos a desentrañar algunos secretos, algunas historias que tal vez no conozcan, y algunas declaraciones de Atay que seguramente los dejarán boquiabiertos. Prepárense para un viaje por el pasado, lleno de rumores, confirmaciones a medias y un análisis profundo de lo que realmente significó esta pareja para la farándula turca. Pero antes de empezar con toda esta bomba informativa, los invito, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de sus actores favoritos y análisis profundos de las series que los tienen enganchados. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Todos recordamos Medcezir. Una adaptación turca de la exitosísima serie DOC. Pero seamos honestos, la versión turca tenía algo especial, algo que la diferenciaba. Y gran parte de ese algo era la innegable química entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, quienes interpretaban a Yaman y Mira, respectivamente. Desde el primer capítulo, la pantalla parecía incendiarse cada vez que estos dos compartían una escena. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban. Era evidente que había algo más allá de la actuación. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estarán juntos en la vida real? ¿Será que el amor traspasó la pantalla? Durante el tiempo que duró la serie, Atay y Serine fueron muy herméticos con su vida personal. Evitaban las preguntas directas de la prensa y se centraban en promocionar el proyecto. Pero las fotos robadas, las salidas nocturnas y las miradas cómplices no tardaron en alimentar aún más los rumores. Fue después de un tiempo, cuando la serie ya estaba en su apogeo, que finalmente confirmaron su relación. La noticia enloqueció a los fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta, la representación de ese amor juvenil, apasionado y un poco tormentoso que vivían Yaman y Mira en la ficción. La confirmación vino con una foto robada de unas vacaciones en Italia, donde se les veía muy cariñosos, disfrutando de la compañía mutua. La prensa turca, que ya sospechaba algo, se lanzó a la caza de más detalles, convirtiendo su relación en el centro de atención mediática. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque si bien su relación parecía un cuento de hadas, también estuvo marcada por la presión mediática, los constantes rumores y los celos. Se decía que Atay era muy celoso con Serine, que no le gustaba verla trabajar con otros actores y que controlaba mucho sus salidas. También se comentaba que Serine, por su parte, era una mujer muy independiente y que le costaba lidiar con el carácter posesivo de Atay. Estas tensiones, alimentadas por la constante exposición pública, crearon fisuras en la relación. Obviamente nunca tuvimos una confirmación oficial de estos rumores, pero la realidad es que su relación no fue tan idílica como parecía en las redes sociales. Y como suele suceder en estos casos, la presión y las diferencias terminaron por desgastar la relación. Después de varios años juntos, Atay y Serine anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Pero como dicen, el amor no es suficiente. A veces las diferencias, las presiones y las circunstancias externas pueden ser más fuertes que el sentimiento. La industria del entretenimiento turco es implacable, y las parejas jóvenes que se forman en pantalla a menudo luchan por mantener sus relaciones en medio del caos y la fama. Ahora bien, ¿qué es lo que nadie sabe? ¿Qué es lo que Atay ha dicho sobre Serine y que ha pasado desapercibido? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, como les dije al principio, ambos han sido muy herméticos con su vida personal después de la ruptura. Pero a lo largo de los años han habido algunas declaraciones, algunas entrevistas, algunos gestos que nos dan una idea de lo que realmente piensa Atay sobre Serine. En una entrevista hace un tiempo, cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Serine en Medcezir, Atay respondió: Serine es una actriz muy talentosa y profesional. Aprendí mucho de ella durante el rodaje.
Además de ser una gran compañera de trabajo, es una persona muy divertida y con una energía muy positiva. Fue un placer trabajar con ella. Esta entrevista, que tuvo lugar durante la promoción de una película de Atay, fue cuidadosamente editada para evitar preguntas personales, pero el periodista logró colar la pregunta sobre Serini. Hasta aquí nada fuera de lo común. Unas declaraciones amables, pero nada revelador. Pero lo interesante viene después. Cuando le preguntaron si mantenía contacto con Serini después de la separación, Atay hizo una pausa, como si estuviera pensando bien su respuesta, y dijo: hemos tomado caminos diferentes, pero siempre le desearé lo mejor. Guardo muy buenos recuerdos de nuestra relación. Fue una etapa muy importante en mi vida y siempre le estaré agradecido por haber compartido ese tiempo conmigo. Esta respuesta fue mucho más espontánea y sincera, mostrando un lado más vulnerable del actor. Esta respuesta, amigos míos, es mucho más reveladora de lo que parece a simple vista. Porque si se fijan bien, Atay no niega que la relación haya sido importante para él. Al contrario, reconoce que fue una etapa fundamental en su vida y que le guarda un profundo agradecimiento a Serini. La elección de las palabras, el tono de voz y la expresión facial de Atay durante esta respuesta fueron analizados minuciosamente por los fans y los medios, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño análisis. Porque creo que Atay, a pesar de haber seguido adelante con su vida, a pesar de haber encontrado el amor en otra persona, siempre va a guardar un cariño especial por Serini. No solo por la relación que tuvieron, sino también por lo que significó ella en su carrera. Serini, por su parte, siempre ha mantenido un perfil bajo al respecto, evitando hablar de Atay en sus entrevistas. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz han revelado que ella también guarda un buen recuerdo de la relación y que valora el tiempo que pasaron juntos. Medcezir fue el proyecto que los catapultó a la fama internacional. Fue la serie que los convirtió en estrellas. Y en gran medida, ese éxito se debió a la química que tenían juntos. Que más allá de la relación sentimental, creo que existe un vínculo profesional y de amistad que los unirá para siempre. La serie no solo les dio fama, sino que también les enseñó mucho sobre la industria y sobre sí mismos. Además, hay que tener en cuenta que Atay es un hombre muy reservado y que no suele hablar de su vida personal. El hecho de que haya hecho estas declaraciones, aunque sean breves y concisas, demuestra que Serini ocupa un lugar importante en su corazón. Su personalidad introvertida hace que sus palabras sean aún más significativas. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una anécdota que me contó una persona cercana a Atay. Me dijo que en una ocasión, durante una entrevista en vivo, le pusieron una canción que era muy significativa para la relación de Atay y Serini. Al escuchar la canción, Atay se puso visiblemente emocionado y se le humedecieron los ojos. No dijo nada, pero su reacción lo dijo todo. La canción, según esta fuente, era una balada turca que solían escuchar juntos durante el rodaje de Medcezir, y que se había convertido en su canción. Esta anécdota, aunque parezca insignificante, es muy reveladora. Porque demuestra que a pesar del tiempo y la distancia, los recuerdos de su relación con Serini siguen vivos en el corazón de Atay. Y que a pesar de todo, siempre le deseará lo mejor. Es una muestra de que incluso después de una ruptura, el cariño y el respeto pueden perdurar. Pero la historia no termina ahí. Después de su separación, ambos actores han seguido brillando en sus respectivas carreras. Atay ha protagonizado exitosas series como El Protector en Netflix, demostrando su versatilidad como actor. Serini, por su parte, ha consolidado su carrera en la televisión y el cine, protagonizando proyectos aclamados por la crítica. A pesar de sus caminos separados, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca sigue vivo. Los fans, por supuesto, nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Han circulado rumores sobre posibles proyectos en los que podrían coincidir, pero hasta ahora no se ha concretado nada. Sin embargo, la idea de verlos trabajar juntos de nuevo sigue siendo un sueño para muchos. En los años posteriores a su separación, tanto Atay como Serini han aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática de una manera más madura. Han entendido que su vida personal es un bien preciado y que deben protegerlo de la mirada pública. Han aprendido a ser más selectivos con sus proyectos y a priorizar su bienestar emocional. La relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el set de filmación,
pero también de cómo las presiones externas pueden desgastar una relación. Es una historia que nos recuerda que los famosos son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Y es una historia que nos enseña que a pesar de los altibajos, el cariño y el respeto pueden perdurar a lo largo del tiempo. En resumen, hemos desentrañado algunos secretos de la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, explorando más allá de lo que vimos en pantalla y de lo que se dijo en los medios. Descubrimos que aunque su romance terminó, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte, marcado por el respeto, el cariño y el agradecimiento. Vimos cómo Aatay, a pesar de su reserva, ha dejado entrever la importancia que Serine tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. Y finalmente compartimos una anécdota que revela que los recuerdos de su relación aún le tocan el corazón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Aatay y Serine? ¿Creen que aún hay amor entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Aatay y Serine, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así juntos seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima.